toca, no, ya. Bueno, para continuar los temas, digamos, a los cuales nos han propuesto justamente este otro capítulo justamente de Maturia, como elemento conocido, como elemento ampliamente nombrado, a lo cual justamente no debemos dejar pasar desapercibido. Pero de todas maneras, si ustedes van o han estado buscando en la literatura, se darán cuenta de que siempre lo especifican en razón siempre a una enfermedad. Pero si uno lo busca, digamos, desde el punto de vista nosológico, habría que uniformizar criterios y determinar propiamente cómo es o cómo se describe lo que es hematuria, y posteriormente pasar justamente a hacer mención de en qué elementos patológicos podemos ubicarlo. Dentro de lo que es hematuria, se menciona justamente que debe haber presencia de 4 o más eritrocitos o glóbulos rojos por campo dentro de un sedimento urinario, en el cual este sedimento urinario esté especialmente determinado por una buena obtención de orina, por la toma de 10 centímetros o 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos de orina, la sedimentación respectiva a 2000 RPM, y a su vez la decantación o eliminación justamente de 9.5 mililitros de esta orina, y ese medio centímetro o medio mililitro poder observarlo justamente para poder determinar cómo se encuentra ese sedimento en aquella persona que sospechamos justamente esta presencia de hematuria. De hecho, si determinamos que hay presencia de hematuria, de todas formas estaremos hablando de que hay un compromiso del sistema urinario, teniendo que posteriormente determinar a qué nivel se encuentra ese compromiso. Puede ser un compromiso de tipo alto, vale decir de tipo parenquimal, o de tipo bajo, vale decir a nivel vesical, uretral, posiblemente. Se dice que es observable cuando se encuentra en más de 1 mililitro de sangre por litro de orina. Si no, se le denomina en todo caso microhematuria. Para que tome ese color justamente rojizo, lavado de carne, debe contener aproximadamente ese centímetro cúbico en 1 litro aproximadamente, y puede tomar justamente esa característica. Y se debe diferenciar de todas maneras justamente de lo que es pigmenturia, vale decir hemoglobinuria o mioglobinuria. Dijimos en la clase de infección urinaria que es muy habitual, ya es habitual, totalmente generalizado está el uso de las tiras reactivas justamente, que nos puedan orientar, entre comillas, a qué elementos anormales vayamos a encontrar en el examen de orina. A veces estas tiras reactivas, reaccionan justamente, pero a todo cambio de coloración y no necesariamente a presencia de hematíes en orina. Y ahí de que lamentablemente, son muy inespecíficas. Podrá salir justamente reactivo 2, 3, 4 cruces justamente ante lo que es hematíes, mas sin embargo habría que determinar la celularidad para poder definir propiamente si es hematuria o no. El sedimento urinario, dice, se debe examinar dentro de las 2 horas de emisión de la orina, si no estamos hablando piedras. ¿Por qué motivo? Porque una orina que no nos va a servir, y si es alcalina, peor todavía, porque va a hemolizar justamente si es que hubiese eritrocitos, y no vamos a aprovechar justamente ese examen. Dijimos justamente que la centrifugación de la orina, 10 mililitros justamente a 2000 RPM, nos va a permitir examinar o evaluar justamente la orina decantada para poder determinar si es que hay presencia o no de eritrocitos. Y si hay hematuria franca, lógico, la orina no debe centrifugarse. Y de hecho, si hay una orina franca, pues de hecho hay que poder evaluar o, o descartar justamente algunas posibilidades. Uno de ellos, y lo que es usual, siempre, si es mujer, preguntarle si está en su época menstrual o no.
Y se van a dar ustedes la sorpresa, así como el que habla, que mayor del 50% está o es tomado esa orina en su periodo o al inicio de la menstruación o al final de la menstruación. Todo porque le tocaba justamente esa fecha en la cita de análisis y para no perder la cita se toma esa muestra. Doctor, pero era poquito nada más que me venía. Pero entonces hay que preguntar porque esto digamos origina justamente o nos obliga a interrogar adecuadamente como debe ser al paciente para poder ver si es que hubiese algún otro factor más que pudiese estar condicionando esto. El seguimiento permite, como dice bien acá, la identificación y la cuantificación de los hematíes para ver justamente si es de tipo glomerular o si es de tipo extraglomerular. Entonces, esto implica, como se mencionaba, el buen interrogatorio del paciente, un buen examen tanto clínico como físico, que pueda, digamos, orientarnos hacia asociar algún estado patológico, propiamente renal, versus algún otro elemento que se haya, digamos, montado en el cuadro clínico inicial. Si es de origen glomerular, entonces, de hecho, el eritrocito va a pasar hacia el llamado espacio urinario. Y dentro de esto, dentro de este espacio urinario van a haber de tipo, o sea, cambio de tipo osmolar o tipo osmótico a nivel de las vías tubulares renales, lo que va a condicionar justamente alteración a nivel de la membrana del eritrocito. Y esto a su vez se va a deformar y va a dar los cambios correspondientes propiamente de ese dismorfismo eritrocitario. Amén de que se va a aunar justamente a células a nivel del espacio urinario, formando cilindros que van a caracterizar justamente en su presencia en el examen de orina la identificación propia de un compromiso glomerular. Vale decir, si encuentran ustedes cilindros hemáticos, de hecho el compromiso es glomerular. ¿Y para qué le van a hacer más cosas justamente si este problema es a nivel glomerular? De hecho, también, digamos, dentro de estas deformidades justamente tenemos, y ponen, digamos, como ejemplo, siempre las nefritis intersticiales al respecto. ¿Por qué las nefritis intersticiales? Pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pero siempre dependiente de algo que condiciona y daña en forma, digamos, aguda o crónica si persiste justamente al parénquima renal. Ejemplos: antiinflamatorio, rifampicina, el ácido acetilsalicílico, anovulatorios, o sea, elementos que son conocidos por nosotros y que pueden condicionar justamente presencia de estos hematíes de tipo glomerular. Ahí justamente, como le menciono nuevamente, el interrogatorio adecuado en el paciente como para poder determinar justamente si es que ha incidido algo esto dentro de su desarrollo. Tenemos también justamente que también en los procesos inflamatorios los hematíes van desde los vasos peritubulares o en todo caso a las áreas tubulointersticiales a la orina. Se habla, quiere decir específicamente justamente el desarrollo o la evolución de una nefritis intersticial producto justamente por algo. Y simplemente el hematíe que se ve o la hematuria que se ve es simplemente signo del producto de este elemento, ¿no? Cilindros hemáticos, entonces, por conclusión, debemos de pensar justamente que es de tipo o de origen glomerular. Ahora, dentro de la presencia o hallazgo de hematíes dismórficos o eritrocitos dismórficos justamente en mayor porcentaje, de mayor de 20%, dicen, dentro del examen realizado, y no solamente realizado en una, sino en 3 oportunidades, de todas maneras nos da una especificidad y sensibilidad alta, condicionando justamente que este mayor porcentaje, justamente de mayor de 20% a más, ya nos dice justamente que este eritrocito dismórfico es de tipo parenquimal. Y es básico justamente porque determinado el eritrocito parenquimal, el siguiente conducto sería justamente una biopsia renal.
O sea, vale, si ya no perdemos tiempo en buscar justamente quizás no vejiga, uretra, no se pierde tiempo, se gana más bien justamente. Van a existir justamente algunos elementos de tipo no glomerular, vale decir, también presencia de eritrocitos dismórficos justamente, pero un menor porcentaje. Dentro de la evaluación que se hace a microscopía, un menor, o sea, se hablan siempre de menor de 20%, no sé por qué le ponen 20% de límite justamente, pero de hecho, una menor cantidad o menor porcentaje en su presencia en el examen microscópico que uno tiene que ver justamente y evaluar. No hay presencia mayor de, no hay cilindros hemáticos, hay eritrocitos dismórficos, pero un menor porcentaje. Entonces uno tiene que ponerse a buscar justamente posibilidad de invasión del espacio urinario, pero producto de una obstrucción o una infección, litiasis renal versus infección del tracto urinario, o también uropatía obstructiva, dentro de lo cual también justamente es litiasis renal. Como lo mencioné justamente, básicamente para centrar un poquito en lo que es hematuria, porque si me pongo a hablar de las hematurias en cada nivel de patología renal, pues me quedo hasta mañana hablando, y es tremendamente amplio, y casi es lo mismo, determinar justamente si es o no es compromiso parenquimal. Tenemos también asimismo descrito justamente la acantocituria, y se dice justamente que estos acantocitos, que es la protrusión citológica del eritrocito justamente, también por la alteración de tipo osmolar a nivel del espacio urinario, si encontramos más del 5% de estos acantocitos, nos está orientando altamente y específicamente justamente a un problema de tipo glomerular. Entonces es otro apoyo más que encontramos justamente dentro de esta alteración para pensar justamente que el daño es parenquimal. Ahora, tanto evolución y tanta investigación, es justamente con microscopio de contraste de fases para una mejor evaluación y tinte de Bright, o también la citometría de flujo para su estudio y poder determinar justamente una buena citología al respecto. Normalmente se menciona, o sea, uno puede haber o puede tener normalmente hematíes en orina. Se describe que de 1 o 2 por campo. Se dice que si vamos a un test de AIS, o en todo caso evaluando bien una persona en forma normal, desde el punto de vista normal, uno puede tener hasta 8.000 hematíes por mililitro, hasta 60.000 hematíes al esfuerzo o al frío, en todo caso al ejercicio intenso. Entonces debemos de mirar justamente bien propiamente de qué estamos hablando cuando hay entre comillas, un hallazgo de una microhematuria, y si es necesario ser evaluado, si es necesario ser, digamos, investigado o no. Buena parte de las microhematurias son hallazgos, pero hallazgos que deben ser, digamos, determinados propiamente si son patológicos o no. Pero casi la literatura, sobre todo la Sociedad Española de Nefrología, recomienda justamente que dentro de lo que es la microhematuria ni siquiera prestarle mucha atención, no que pase desapercibido, sino no prestarle demasiada atención para estudiar de dónde es esa microhematuria, pero lo que sí uno tiene que atenerse a evaluar es la macrohematuria justamente, poder determinar de dónde es. Entonces, esto justamente es para especificar que hallar hematíes justamente en un momento determinado puede ser, se somete a observación, se evalúa groseramente justamente al paciente, no va a haber un tumor por ahí metido justamente a nivel del árbol urinario, pero se le evalúa, pero sin la necesidad específicamente de determinar por qué esa microhematuria. Se tiene que tomar las cosas con calma, y buena parte de los pacientes que vienen con microhematuria son demasiado obsesivos y que quieren saber por qué la microhematuria. Hay que decirles justamente un poquito de paciencia, bueno. Si no, no importa, me lo envían al consultorio y yo lo sigo paseando. ¿Verdad? Colegas que vienen y entonces yo me tenía hasta acá. Lo hospitalicé, le hice su biopsia, ¿qué salió? Nada. O sea, dije, justo, no hemos entrado, pero lo único que conseguí es aumentarle un poquito más la microhematuria por la biopsia renal. Y para piña, para mala suerte, el colega tenía que se fistulizó. Tuvimos que entrar a embolizar justamente esa fístula,
para poder tapar justamente, porque ya no pasó de la micro, pasó a macrohematuria. Pero ya pues, pero, o sea, por Dios suele suceder y es lo que digo es cierto. La tengo ahí, está abonada en mi consultorio. Lamentablemente al seguro, porque si fuese privado sería más bestial. Eritrocito normal, miren, ve, eritrocito normal justamente, pero miren esto, acá las deformidades que existen justamente dentro de este hematíe, el cual se altera, se deforma justamente al paso de lo que dice el trastorno cambio osmolar justamente, que altera y rompe la membrana eritrocitaria. Igualmente acá, miren, ve. Esto lo traje porque me gustó siempre esta lámina, me ha gustado bastante esta lámina. Bien. Nuevamente, digamos, tomando el detalle es justamente el buen interrogatorio. Parece cansado, les repetiré lo que me decían mis profesores hace muchos años, que el buen interrogatorio y el buen examen físico nos da el 60-70% del diagnóstico. Y por Dios, desde que he salido de la universidad, digamos, el año 80-81, es cierto, totalmente cierto. Y hasta ahora lo seguiré diciendo y moriré y seguiré diciendo lo mismo. Un buen interrogatorio y un buen examen físico le da el 70% del diagnóstico. Es orientador en ese sentido. No lo que hacemos lamentablemente, o lo que hacen, los chicos, ahora los residentes que veo. Claro que también pelos atosigan de tantos pacientes que entran que piden estancia hospitalaria, que acorten todo eso. Donde todo, sí se trata lo básico y no pues, o sea, se pierde lo que es la comunicación con el paciente y se les pasa por alto algunas cositas importantes. Dentro de esto justamente hay cuadros clínicos que nos van a presentar justamente estados de hematuria y esto es un pequeño resumen, como les digo, de esos cuadros clínicos que se presentan justamente con hematuria que ustedes tienen necesariamente que presumir o pensar, porque también si no lo piensan no lo encuentran. He ahí justamente que si encontramos dentro del interrogatorio y evaluación del paciente con piuria o un síndrome cístico, entonces encuentran un paciente que refiere a dolor o alteración a nivel del sedimento de orina. Entonces, bueno, pues si hay hematíes que ustedes se encuentran, de hecho, pues entonces uno piensa, infección del tracto urinario. Es una cosa tan lógica. Paciente que orina por pocos a cada rato, siente que el chorro urinario ha disminuido justamente y en eso, digamos, siente que a veces cambio de coloración en la orina. Bueno, estamos hablando de un varón, ¿no? Y si es varón, digamos, ya pues ni modo, entonces ya un síndrome prostático, ¿verdad? Y si usted, sobre todo las doctoras que son más malas, piensan un cáncer de próstata, de hecho. Porque por Dios que todas las mujeres doctoras siempre le asustan al hombre de frente. Dicen, hay que tratar un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque saben que el hombre es maricón y no quiere hacerse examen prostático. Entonces, cuando le dicen cáncer, el hombre sí, se ve morir, entonces ya de todas maneras sabe. Se someten tranquilamente al examen urológico. Las mujeres son muy inteligentes, eso es cierto. Por Dios, no sé, honor al mérito, son inteligentes. Ahora, ojo, cuando también se pueden asociar justamente a infección del tracto respiratorio alto, paciente pues que viene con un cuadro inflamatorio de, ¿cómo se llama?, amigdaliano, ¿no? O sea, que pasa una semana y como los hombres somos, bueno, pues, ¿qué les digo? Que bueno, nosotros no, los médicos no, pero van a encontrar en la población, digamos que ya cuando están hasta las cangallas, recién el paciente va donde el médico y eso todavía previamente pasa por el chino de la farmacia, bueno, y el chino de la farmacia pues le da cualquier porquería y bueno, 1 o 2 días y creen que ya mejoraron y bueno, y no saben que están haciendo una glomerulonefritis post-extratopósica. Después de una semana y media, 2 semanas, se empiezan a hinchar, empieza la hipertensión, empieza la orina colúrica en todo caso, hematuria, ya, entonces van a donde el médico asustados, pero y si ustedes, está hinchado el Lasix, no pues, interroguen, y se van a dar cuenta justamente que todo empezó por una tontería de garganta, que se fue maltratado y que lamentablemente se desarrolló en esto justamente.
Hay pacientes, sobre todo hay chiquitos, sí, y hacen esto, sí. Y a veces parece mentira, van a la posta y ustedes le dan, bueno, pues, ¿y cómo se llama? No, está gordito, lo que pasa, no, está desnutrido, está desnutrido, está hinchado porque está desnutrido. Pero ustedes le dan justamente por esa casualidad, les tocó COVID hemolítico, y después de una semana y media, porque ni lo ven al pacientito, después mejora. ¿Por qué? Porque es eso, justamente, es de tipo sintomáticos nada más el tratamiento, antibióticos, sintomáticos, y como Dios es grande y es peruano, entonces mejora justamente. Entonces ustedes la vieron pasar, pero si es una nefropatía por inmunoglobulina A, se fregaron. ¿Por qué motivo? Porque ese chiquito va a repercutir más, va a recaer y va a necesitar obligado, digamos, que lo traigan al hospital. Ahora, nuevamente con la historia clínica, si hay una historia familiar de hematuria, justamente, papá, mamá, qué sé yo, hermanos, justamente dicen que tienen misión, digamos, orina de color rojizo, justamente, debemos de pensar justamente en una nefritis de tipo hereditario. Caramba, gracias. De tipo hereditario. O dolor en flanco. Dolor en flanco, hematuria, puede ser varias cosas, ¿eh? Litiasis renal, infarto renal. ¿Cómo se ven entonces los cuadros de hipercalciuria o hiperuricosuria justamente? Entonces, o sea, son varias cosas que nos pueden orientar, pero siempre y cuando que ustedes también pregunten, ¿no? O sea, digan, ¿cómo fue ese dolor? ¿Para dónde fue el dolor? Evolución de ese dolor. Entonces, he ahí, y disculpen, digamos, o sea, que insista justamente en una cosa tan trivial, interroguen bien a sus pacientes. Siguiendo, digamos, con la relación entre los cuadros clínicos, no podemos olvidarnos justamente de nuestra enfermedad de bandera, tuberculosis. Entonces, he ahí que si el paciente refiere antecedentes de tuberculosis, no debemos dejar de pensar de la tuberculosis de tipo renal ante una hematuria. ¿Por qué motivo? Hemos dicho en la clase de infección urinaria que el riñón es el primer órgano extrapulmonar de preferencia de la tuberculosis. Los que vinieron en esa clase recordarán justamente que hicimos mención al respecto y con relación al pisco sour también. Bien, en todo caso, hay hematuria y asociación justamente con antiinflamatorios o anticoagulantes o anovulatorios. De hecho, justamente hay que pensar en una posibilidad de una hematuria por necrosis, o una hematuria, digamos, por necrosis papilar. Saber justamente que la afectación a nivel de esos medicamentos, a nivel de esta zona, puede justamente condicionar la presencia de este tipo de hematuria. Sin que exista discriminación racial, si ya son raza negra, pero justamente no se olviden de que la enfermedad de tipo falciforme, no solamente el paciente se anemiza, también se esboza justamente la hematuria en su presencia dentro de lo que es la enfermedad propiamente de tipo falciforme. Esta también es, digamos, característica o cómo se llama, clave también en las hematurias cíclicas. Son aquellos cuadros de endometriosis que lamentablemente pues las mujeres no están libres justamente y qué casualidad, presentan esas hematurias cada 28 o 30 días, ¿no? Entonces ya pues el detalle estriba en preguntar justamente cada qué tiempo y cómo se da lugar justamente a ello. Y si hay un síndrome constitucional más hematuria, puede cajón, bueno, de tuberculosis también, ya dijimos arriba, pero no se olvide justamente que las neoplasias de tipo oculto no solamente se va a esbozar o se va a presentar justamente a nivel renal como un síndrome paraneoplásico, una proteinuria por síndrome paraneoplásico, sino que es la posibilidad, la hematuria, como reflejo de un NM oculto que puede manifestarse en esa forma o en todo caso, como dijimos bien, justamente la tuberculosis. No toda hematuria justamente es hematuria, vale decir, puede haber tinte o pigmentación justamente a nivel de la orina, y esto nos puede llevar a digamos, a pensar justamente qué puede ser por causa, digamos, que tenemos que descartar.
Hay de causas endógenas, causas exógenas. Las causas propias que pueden ocurrir dentro del organismo, justamente, ahora cuesta lo de Haití, por ejemplo, la mioglobinuria, ¿no? La rhabdomiolisis, que justamente un ejemplo del crash syndrome, o síndrome de aplastamiento, ¿no? Que ha habido ahora en Haití. Por eso que estaban llamados también a nefrólogos que vayan con su maquinita para poder dializar a tanta población que no sé para qué, porque a la larga, digamos, no es cuestión de dializar solamente, es cuestión de que coman, transfusión, eritropoyetina, etcétera, etcétera, cosas que en ese país que no tiene nada, no sé qué cosas están haciendo en ayudar. Pero la mioglobinuria justamente se describe ante una fricción muscular severa que puede condicionar justamente la presencia o el taponamiento renal por el exceso justamente de ruptura muscular y sangrado. La hemoglobinuria, dado en las crisis hemolíticas justamente, que nos condiciona también presencia de hematíes en orina y a su vez taponamiento renal. Hay en los hepatocarcinomas o los cánceres de cabeza de páncreas las hiperbilirubinemias con la característica bilirrubinuria en orina, dando un color té oscuro, hasta negruzco justamente, y debemos de pensar justamente que esto puede ser dependiente de una ictericia de tipo obstructivo que condicione justamente esa presencia a nivel renal. El cuadro de porfiria, que usted lo conoce mejor que yo, justamente por medio de la porfiria, la porfirina, justamente a nivel renal, que se presenta con una tinción amarillenta oscura. También tenemos en el cuadro de melanoma la melanina y en todo caso el ácido amogentísico dentro de lo que es la alkaptonuria. Ahora, dentro de las causas exógenas, propiamente aquellas que ingresan a nuestro organismo y que puede pintar, entre comillas, la orina, dando por consiguiente que oscurezca y la orina misma, y esto nos pueda condicionar diagnósticos diferenciales. Hay una pequeña relación justamente de elementos que puede condicionar justamente eso. Tenemos así alimentos, la remolacha, el que uno ha comido mora, si la pila ha estado oscura, o el rabanito justamente. No, hay otra más, la beterraga, ¿verdad? Una vez me recuerdo salimos con los colegas justamente, yo ya residente, ¿no? Y eso decía que yo nomás comiese y cenase afuera, justamente va a decir, porque estaba cerca del hospital y bueno, hay bastante trabajo. Y por Dios, una ensalada que pedí, me olvidé que había, ¿cómo se llama? Pedí ensalada de beterraga, había comido, ni me acordaba. No me acordaba porque, bueno, pues hicimos una reunión nefrológica en la noche, vale decir, separatas de lo último que había llegado del Kine International. Y bueno, pues nada. ¿Cómo le llamamos? Los rachi, ¿no? Y una cervecita. Porque al día siguiente, diablos. Rojo. Chadeo. O sea que, y hay, aunque no lo crean, la tradición en nefrología, menos en Revaliati, de que todos los nefrólogos tienen litiasis renal. Chas, dije. Y me decían, no me duele nada, ¿sí? No me duele nada, ¿no? Pensé que estaba anestesiado todavía por la cerveza, pero después eso fue aclarando, entonces pensé en no sé si les hablé o no les dije justamente sobre la tarjeta de visita de Jiménez Díaz, tampoco les he dicho. Antiguamente en España había un semiólogo español que se llamaba Jiménez Díaz, el doctor Jiménez Díaz, e incluso la Universidad de Barcelona lleva un nombre de la Universidad de Jiménez Díaz, ante este insigne semiólogo. Ustedes saben que antiguamente, bueno, en esa época ya no hay ahora, pero antiguamente, justamente mis padres me contaban, ¿sí? Cuando uno iba a visitar una casa, y no encontraba a la persona, entonces para decir que ha ido a visitar esa casa, dejaba una tarjeta, su tarjeta de visita, entonces ponía, ¿no? Su nombre estaba impreso ahí. Dejaba en el tarjetero que había en la sala. Entonces se llamaba la tarjeta de visita. Entonces él venía, propietario de la casa, agarraba el tarjetero y decía, bueno, que me ha venido otra persona, entonces veía la tarjeta, quién había venido.
Eso se llamaba la tarjeta de visita Jiménez Díaz. ¿Qué ocurre? Notó justamente este semiólogo de que pacientes le decían justamente, porque de eso se trata de hablar por el paciente, aquellos pacientes con tuberculosis, decían ellos que 3 meses, 6 meses, un año antes habían orinado sangre, color rojo, pero que había desaparecido y que le vino 1, 2, 3 veces y después eso desapareció. Entonces, y luego a los 6 meses se hacía evidente la enfermedad, a los 6 meses a más. Entonces a eso lo etiquetó como la tarjeta de visita de Jiménez Díaz, como buen semiólogo que era. Y de ahí que yo le dije eso a mis alumnos de San Marcos justamente, a un chico les conté, ¿habían escuchado eso? ¿Han leído? No, nada. Perdidazo fue porque en el internet no sale nada de esto. Bien, también pensé en la tarjeta de visita de Jiménez y dije, diablo, tuberculosis. Pero luego después de eso, ya cuando ya entré en razón, me dije, no, pues la beterraga, pues... Bueno, por eso les cuento justamente, porque van cosas unidas a su vez. No olviden justamente los alimentos, parece mentira. Así como uno recuerda, el paciente también puede recordar. ¿Por qué motivo? Porque si no, ustedes parten mal, si es que no interrogan bien. Dentro de los analgésicos tenemos la fenecetina, justamente dipirina, coagulantes, la warfarina. A veces hay pacientes que no recuerdan que tienen una prótesis, que tienen un marcapaso, que le tienen un injerto, y le han dicho que tome la warfarina, doctor, sí, que sangrado y todo lo demás uno ve y no les menciona para nada el anticoagulante que toma. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que insistir justamente. Aquí no le ha pasado de ustedes justamente que cuando el paciente llega a ustedes y viene por ardor al orinar, de hecho ustedes, porque tienen que dar mejoría al paciente, dado que tienen que cobrar, qué sé yo, ¿no? Entonces, piridium, dice, piridium, sí, fenoxaperidina, ya. Y no le explican al paciente que ese medicamento le va a poner de color rojizo a la orina. Y el paciente viene luego asustado diciendo, no, este peor. Entonces tienen que explicar, al igual que también la rifampicina, por ejemplo. He ahí que esta pequeña colección, digamos, de causales condiciona justamente esta pigmenturia de tipo exógeno. Bien, causa frecuente justamente, esto de acuerdo a la Sociedad Española de Nefrología, pero que se justifica tanto como con la nuestra, dicho sea de paso, es una relación, digamos, del año 2006-2007, en la cual justamente se ve que las infecciones son las que más predominan ante la presencia de las hematurias. Posteriormente, la litiasis. Y miren, casi similar con las glomerulopatías. El resto ya es un poquito de miscelánea, neoplasias, hipertrofia prostática y de causa idiopática. Pero miren que la infecciosa, la que predomina, la infecciosa, la litiasis renal, que no se deben de olvidar, y las glomerulopatías en tercer lugar. Y si esto es en los adultos, en los niños, es justamente la infección demostrada, sospechada, la mayor causal de la hematuria en porcentaje. Vale decir, tanto adultos como en pediátricos, es la hematuria. La hematuria es justamente, nos conlleva a pensar en primer lugar en infección por porcentaje de presencia. En ellos, en los chicos, después viene la idiopática, viene luego la hipercalciuria, con o sin litiasis, quedando como miscelánea las glomerulopatías. O sea, no necesariamente las glomerulopatías son la causa o motivo suficiente para la presencia de hematuria, pero que debe ser evaluado sí. Pensar entonces en lo más frecuente: infecciones, litiasis, glomerulopatías. Ya para concluir, antes que se queden dormidos los demás, porque ya veo que se están durmiendo los míos. Bueno, es que es una hora bien terrible, de hecho, ese paso y el calor que hace. Tenemos, aclaremos en todo caso, digamos, lo que debe estar bien remarcado. ¿Por qué motivo? Porque siempre da lugar a que haya confusión, o en todo caso, siempre da motivo posteriormente a preguntas de exámenes. De ser causa glomerular, ¿en qué debemos de pensar o en qué nos reforzamos justamente? Que haya o debe haber cilindros hemáticos. Su presencia nos ratifica, su ausencia no la excluye. Partamos por ahí.
Entonces, el hecho de que no encontremos el líquido enzimático no quiere decir que no es glomerular. Momento, no es así. ¿Por qué motivo? Nos queda justamente la posibilidad de hallar hematíes dismórficos. Y si lo encontramos en 3 series justamente, es positivo de tipo glomerular. Y si lo encontramos en un porcentaje mayor del 20%, es positivo al nivel glomerular. Presencia de tipo, ya lo hemos dicho. Si a veces eso es la proteinuria mayor de 500, o sea, de medio gramo al día, nos quiere decir justamente que la membrana basal está siendo tomada. Y esta a su vez, al haber ya presencia de proteína en orina, nos dice que ya hay una afectación renal determinada o establecida, que amerita estudiar el riñón. En estas palabras, biopsia renal. En esto quisiera ser un poquito claro. ¿En qué sentido? A veces la hemoglobina, la lisis del eritrocito, mal evaluado o mal, digamos, tomado, mal examinado, no va a dar proteinuria. ¿Por qué motivo? Es proteína, pues, en la pared del eritrocito. Entonces, es con el ácido sulfosalicílico justamente que uno debe hacer la reacción especial para obtener justamente lo que es la proteinuria presente en orina, dependiente justamente de lo que atraviesa la membrana basal y no propiamente de la pared del eritrocito. Y ahí, que no solamente por una de las causas digan es hematuria glomerular, sino por varias de ellas justamente. Una de esas causas es presencia de mayor de 0.5 gramos de proteína en orina. Nos va a ayudar bastante la presencia de cilindro hemático o en todo caso el dismorfismo en 3 oportunidades dentro de lo que es el estudio de la orina. Y color té o Coca-Cola, bueno, pues no sea, de todas maneras tiene que estar oscura justamente, si no, estamos hablando de qué. Porque ya les he dicho anteriormente o hace un rato, una microhematuria como hallazgo de un examen adrede justamente que no se nota a la vista, mándenlo para nosotros. Pero ustedes no pierdan el tiempo en eso. La ausencia de coágulos justamente también nos hace pensar en la lesión es arriba, es alta. Los coágulos son mucho más abajo, es de tipo ureteral por rasgos o rasgamiento, se puede decir, del urotelio, o en todo caso a nivel vesical. En cambio, a nivel parenquimal no tiene por qué haber justamente coágulos. Ahora, si la hematuria es la única causa en el paciente, lo único que presenta el paciente es hematuria justamente, de hecho, uno puede estar pensando justamente la posibilidad de la nefropatía por inmunoglobulina A, o también la llamada nefritis hereditaria, o también llamada enfermedad de la membrana basales delgadas, como posibilidad diagnóstica, por lo cual amerita justamente biopsia, o sea, un estudio renal propiamente dicho. Hay también las llamadas hematurias transitorias. Pero tenemos que tener en cuenta justamente que, lo que dijimos también hace un rato, ¿no? Que tanto el ejercicio brusco, a veces fiebres extremas, o en todo caso dicen frío intenso también, digamos, pueden hacer presente justamente esto en una oportunidad o dos, pero es de tipo benigno, se observa, se evalúa al paciente la función y se espera justamente, dado que uno debe de evaluar al paciente y por exclusión quitar todas las posibilidades frecuentes que pueda tener el paciente y en base a eso quedarse con lo que tiene. Si no, como le digo, observar básicamente, y si se transforma en una hematuria que pasa desapercibida o que es microhematuria, observarlo básicamente. Ahora, se dice que, bueno, pero a los 50 años uno puede pensar muchas cosas. Dentro de esos NM justamente a nivel oculto, prostático, renal, en todo caso. O sea, de hecho uno puede asociar cualquier proceso neoformativo justamente a la presencia de una hematuria de tipo transitorio. Entonces, pero tiene que haber otra clínica. Entonces, a eso se tienen que abocar ustedes. Ahora, hay también la llamada hematuria aislada. Pero esa hematuria aislada, más, si es que solamente es propiamente eso, una hematuria aislada sin nada más, quizás dentro de lo que es la nefropatía de la inmunoglobulina A, pensar justamente en ello, o sea, ya más específico del especialista, o en todo caso, ver la evolución de la función renal, porque lo más usual de una hematuria de tipo asintomático
o de una hematuria de tipo aislada, justamente, es que no evoluciona a falla renal. Pero si ustedes ven que la función renal empieza a deteriorar, no pierdan tiempo. El estudio de la función, vale decir, el estudio glomerular, justamente se hace evidente por medio de biopsia renal. O en todo caso, si se asocia justamente hipertensión, de cajón hay un cuadro renal de fondo establecido. Creo que esta era la última, me parece. No. De tu materia, acá, digamos, la última lámina, hematuria no explicada. Dice sin origen claro de una hematuria. Uno debe pensar hipercalciuria o hiperuricosuria, justamente, sobre todo a nivel pediátrico. Y en el adulto igualmente, porque también se puede reflejar también en el adulto. No olvidar, es un poco, no es característico, pero no olvidar que dentro del síndrome dolor lumbar hematuria, no dejar de interrogar justamente el uso de anovulatorios. A veces justamente estos condicionan esos cuadros clínicos. O en todo caso, no necesariamente el árbol urinario está libre. Pueden haber malformaciones de tipo vascular que presionan o, digamos, estrangulan, se puede decir, parte o presionan, ¿cómo se llama?, el descenso de los uréteres o la región piélica, condicionando estados obstructivos de tipo interno que pueden dar justamente lugar a la presencia de hematuria. Si encuentran proteinuria y ustedes presumen de una función renal que está, digamos, que está afectándose, la Sociedad Española de Nefrología dice justamente que para ellos más debe uno de pensar justamente en una enfermedad de las membranas basales delgadas, o sea, de tipo heredofamiliar. Y con eso creo que haber abarcado, digamos, buena parte de lo que es hematuria,